Nuevamente saludamos a esta audiencia que se conectan una vez más en esta preciosa noche y queremos en esta noche pues vamos a estudiar el libro de Mateo capítulo 5 donde el Señor Jesús enseña acerca de las bienaventuranzas y vamos a estudiar este capítulo que es de mucha Nuevamente, bendición. Gloria a sí, Jesús. Vamos para estudiar todas las este capítulo. vidas, que es de mucha bendición, muy importante para cada uno de los creyentes, ya que este capítulo tiene mucha enseñanza para el carácter, la formación del carácter, el llamado a una formación del carácter del cristiano. Y vamos a leer la palabra del Señor en Mateo capítulo 5, que dice de la siguiente manera. Viendo la multitud, subió al monte. Y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hemos leído esta lectura, ¿verdad? Donde en esta noche solo vamos a tratar el capítulo 1, 2 y 3 porque tiene unas grandes riquezas, unas grandes enseñanzas para cada uno de nosotros. Aquí podemos aprender acerca del carácter y el reino. Y en este sermón del monte, Jesús bosqueja los atributos primarios de la gente que reciben el reino y podemos ver los rasgos que deben de haber en el creyente, esos rasgos que el Señor en esta hermosa enseñanza, donde el Señor le habla a sus discípulos y llama a los discípulos, ¿verdad? Más bien ellos vinieron a donde Jesús para ellos recibir estas enseñanzas. Y en estas enseñanzas podemos ver que hay nueve referencias directas al reino y aparecen en este sermón, en este capítulo del 1 al 11 y el Señor enseña y llama acerca de este carácter que debe haber como rasgo en todo creyente, que es la humildad, cuál es la voluntad para sufrir persecución, para su atención sincera a los mandamientos de Dios, el rechazo a sustituir falsa piedad por comportamiento genuinamente correcto. Y vemos también cómo es para los que llevan una vida de oración, el dar a los valores espirituales sobre los valores materiales. Aquí podemos ver una gran diferencia en esta enseñanza de Jesús. Y podemos también ver que aparte, ¿verdad?, de que el Señor está dándonos a nosotros un llamado y nos está dando unas referencias directas acerca del reino, también nos está hablando de una autoridad y de una renovación clara que debe haber en el creyente. Y por supuesto, enseña también acerca del fruto del Espíritu. Así que en esta conversación y esta charla, gloria a Dios, no sé si alguien quiere hablar algo referente a esto, pero vemos que algo que me impresiona es que eh, cómo vienen, ¿verdad?, las personas a recibir la enseñanza de Jesús. La multitud perseguía a Jesús. La gente quería escuchar a Jesús.
Y qué hermoso que nosotros podamos tener también esas enseñanzas que pueden impactar vidas, que la vida deseen escuchar, no solamente las enseñanzas a través de nuestra boca, también con nuestro testimonio y nuestra manera de vivir. Así que yo le voy a dar el micrófono a otra persona que desee hablar y conversar acerca de esto. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Me escuchan? Perfectamente. Muy buenas noches. Dios les bendiga a todos en esta hermosa noche. Gracias a todos por conectarse y gracias a la pastora Judy por la invitación de tenernos aquí, ¿verdad? En este tiempo donde vamos a aprender de la palabra de Dios. Fíjate, eh, Judy, yo veo aquí en esta enseñanza de un principio, como tú decías, toda la multitud le seguía y le seguía de todos los lados, porque si leemos el capítulo anterior al final, nos dice de dónde le estaban siguiendo. Estaban siguiendo de todas partes, de alrededor de ese lugar. Y Jesús no era una persona típica que se iba a acomodar a, a ser simpático a lo que tú creas, sino él vino como a romper toda mentalidad que había en ese entonces y existía. Por eso es la razón que él comienza, como tú bien decías, mostrándole lo que era el reino de Dios. Y la palabra bienaventuranza en el original, eh, malcario o en el griego, se podría decir, significa dichoso, plenos, bendecido por Dios, no por las circunstancias, sino porque viven bajo su aprobación. O sea, esa palabra de de la bienaventurados se utilizaba en ese entonces por eso mismo, porque eran personas dichosas, porque estaban eh, ajustados a la voluntad de Dios. Pero en la primera bienaventuranza, vamos a indagar un poquito más, porque dice que bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ello es el reino de Dios. Y pobre de espíritu, neumat, y significa, en ese significado de pobres, indica reconocer nuestra total bancarrota espiritual, o más bien total pobreza espiritual ante Dios, sabiendo que sin Él nada somos. ¿Y por qué Jesús le dice a ellos que son bienaventurados los de pobres de espíritu? ¿Por qué razón? Jesús quería enseñarle que el reino no se recibe por mérito, por obra, ni por religión, ¿verdad? Ni por lo que tú puedas hacer, ni por algo externo, sino por humildad, por tener genuinidad, por ser genuino, por tener y reconocer que hay una decadencia espiritual y un vacío dentro de ellos o dentro de uno, ¿verdad? Porque los pobres de espíritu son aquellos que reconocen que necesitan más del Señor, que sin Él no pueden ir, caminar ni hacer las cosas que tienen que hacer, porque necesitan más de su presencia, necesitan más de su espíritu. Y nosotros podemos ver ejemplos en la palabra de Dios de aquellos que eran pobres de espíritu. Podemos ver, por un ejemplo, lo que nos dice Lucas 18:13, donde habla del publicano que clamó, sé propicio a mí, porque yo soy pecador. O sea, él reconoció que él fallaba, que él era pecador y que él necesitaba del Señor. Vemos también el hijo pródigo. En el hijo pródigo también
donde confesó sus pecados. En Lucas 15:21, hoy cualquiera que reconoce su necesidad absoluta de Dios es pobre de espíritu. O sea, necesitamos del Señor. Es una carencia que debemos de reconocer que tenemos, que nosotros no podemos caminar solos, sino que debemos de ser guiados por el Señor, que debemos de ir de la mano del Señor. Por eso los pobres de espíritu dice que son de ellos el reino de los cielos. ¿Qué te está diciendo esto? Es que si tú no reconoces que necesitas de ir de la mano del Señor, si tú no reconoces la necesidad que tienes de buscar de Él, de sacar tiempo a solas con Él, de tener un tiempo de intimidad con Dios, de orar, de leer su palabra. Si tú no reconoces eso, no te vista que no vas, porque el reino no va a ser para ti. O sea, para tú poder tener parte en el reino de Dios, o se podría decir, tener ganado el reino de Dios, tú tienes que depender del Señor. O sea que podemos decir que el ser pobre de espíritu es un llamado, ¿verdad?, a la humildad. Entonces está diciendo que es una bienaventuranza, o sea, que las personas que son humildes, en otras palabras, son dichosos. Las personas que son humildes tienen esa bienaventuranza, ¿verdad?, de ser felices, tienen la capacidad tienen también la garantía, diría yo, ¿verdad? Una persona que, por supuesto, está hablando de personas cristianas, pero personas que tienen un corazón humilde. Esta bienaventuranza, que es un llamado al sermón del monte, un llamado de parte del Señor Jesús, de una enseñanza de cómo vivir la vida cristiana, de cuál debe ser la actitud del cristiano, que una vida pobre en espíritu significa que tienes bendiciones, es bendecido por Dios. Entonces hay unas cualidades espirituales muy importantes para aquellos que son pobres de espíritu. Esas cualidades, ¿verdad? Que son la humildad, la misericordia, el anhelo a la justicia. En toda esta bienaventuranza, el Señor está haciendo un llamado a estas cualidades que como creyentes nosotros tenemos que vivirlas. Pero en cuanto a ser pobre de espíritu, es tener a un espíritu que sea bajito, que no tenga más alto concepto del que debe tener. Es tener un espíritu de que no sea altanero, que no sea arrogante, que no sea llamativo, que no sea, porque las personas que son arrogantes siempre están buscando ser visto, ser los primeros en las primeras filas. Son aquellos que hacen las cosas, ¿verdad?, por su propio beneficio. Pero el que tiene un espíritu que está pobre de espíritu es aquello que reconoce quiénes son ellos delante del Señor y para qué el Señor los llamó. Son aquellas personas que son humildes, que le dan la gloria a Dios, que no están buscando darse la gloria ellos, que no están buscando que se le den méritos, reconocimiento, sino que cuando nosotros nos presentemos, siempre algo que digo mucho, ¿verdad? Que nosotros somos colaboradores de la gracia de Dios. Nosotros trabajamos con asignaciones, somos representantes de Cristo aquí en la tierra, embajadores, soldados en la batalla, en la lid del Señor, pregonando el evangelio, defensores de la fe, que seamos gente, ¿verdad? Que nosotros seamos utilizados por el Señor, pero para su gloria, no para la gloria nuestra, no para engrandecer nuestro ego, no para nosotros brillar. Quien tiene que brillar a través del cristiano es Cristo, que cuando nos vean a nosotros, cuando estemos ministrando, las personas se queden admirados
porque ven la luz de Cristo en nuestra vida, no nosotros. La luz que nos brilla en nosotros es la de Cristo. Entonces, que sea para todo lo que hacemos, es para que el nombre de Cristo sea glorificado, porque somos agentes del reino aquí en la tierra para su gloria. Y el Señor pues nos ha dado a nosotros el privilegio de nacer. Él nos trajo a este mundo para que le demos la gloria a Él en todo lo que hacemos. Por eso es que el Señor dice, ¿verdad? Que el reino de los cielos es para aquellos que son humildes, los que tienen que tienen un espíritu pobre, un espíritu de humildad, un espíritu que no se engrandece por sí mismo. Bueno, digan ustedes también porque no quiero. Ojo, ojo, Ay, la ay, ay. pobreza literal, pastora Judy, la pobreza literal no tiene nada que ver con la humildad. Porque Correcto. vamos a aclarar esto. El vivir en pobreza, en carencia, no tiene nada que ver con la humildad. Estamos hablando de la pobreza del espíritu, porque Jesús dice que es el rey, nos da una garantía, oye, la bienaventuranza, la dicha del que es pobre de espíritu, ¿cuál es? Que la garantía de ese rey que está garantizando esta palabra, dice que él le garantiza sus reinos a quien dependen solo de él. O Ay, sea, santo. es una dependencia total. ¿Y qué significa? ¿Qué significa esto? Que el reino es de los que son pobres de espíritu. ¿Tú sabes lo que significa eso? Es que tú tienes las puertas abiertas de los cielos para ir y abrir todo lo que tú necesites aquí en la tierra, para traer las bendiciones del reino a la tierra, para tener autoridad sobre la tierra, para hablar de parte de Dios y que las cosas sucedan. O sea, el ser, dice, los pobres de espíritus son bienaventurados. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, de tal es el reino de los cielos. Wow, pero esa es una garantía demasiado poderosa. Cuando tú tienes el reino de los cielos y es tuyo, o sea, de tal es el reino de los cielos, el Señor te está diciendo, tú tienes todas las puertas abiertas Todos los beneficios. por depender de mí solamente. Exacto. O sea, por reconocerme a mí en todo, por saber que sin Él nosotros no somos nada. Porque dime tú, ¿de qué te vale a ti? Vamos a poner esto un poquito picante. ¿De qué te vale a ti tener tantos conocimientos y tener tantos títulos y no depender del Señor? Ahora ¿De sí qué se puso vale? buena la cosa. ¿De qué vale esto? ¿De qué Fuerte. vale que tenga un gran ministerio, pero cuando tú te sientas, que llegues a la cima, ya tú no dependas del Señor, sino dependes de tu conocimiento, Amén. depende de lo que el ministerio te pueda dar, las ventajas que te dan, y ya te vas opacando poco a poco y dejas a un lado el buscar al Señor, el pasar tiempo a solas con Él, porque el tiempo no te alcanza. Ya tú estás en otro nivel, ya tú estás en otro estatus. Pero también, pastora, aún así, aquellos que no conocen del Señor todavía no han decidido depender de Él. Entonces están fuera de su cobertura, están fuera de su voluntad. Y eso lo hace altivo. Mm. Eso lo hace, ¿verdad? También orgulloso, porque tú crees que tú puedes hacerlo solo. Tú no necesitas a Dios. Tú no necesitas de Él. Pero llega un día en que te ves con la espada de la pared y te tienes que clamar.
tienes que clamar. Entonces, esto de ser pobre de espíritu es muy necesario. Es muy necesario. Por eso que el Señor muchas veces deja que nosotros pasemos por situaciones para recordarnos, tú dependes de mí. Y Ujú. para bajarnos un poquito el humo que se nos sube a veces, pero lo hace por nuestro bien. ¿Para qué? Para formarnos y para transformarnos. Amén. Oye, oye lo que dice en Juan capítulo 15. Dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Está hablando de que aquel que depende, que permanece, que está agarrado de Cristo, llevará mucho fruto. Entonces, el pobre de espíritu es aquel que reconoce, ¿verdad? Que sin Él nada somos. Es aquel que está agarrado, que camina de la mano con Cristo. Es aquel que no hace las cosas por sí mismo para impresionar, por ganancias, ni siquiera para convencer a Dios, porque hay personas que creen que si hacen muchas cosas para impresionar, hasta a veces hasta para impresionar a Dios mismo, eso va a traer ciertos méritos. Sin embargo, la palabra del Señor nos habla, ¿verdad? Y nos enseña que aquel que está agarrado de la vid, aquel que permanece en la vid. Porque que, mire, hermanos, cuando nosotros estamos agarrados de el árbol, que la rama está en la vid, que está injertado en la vid, que está conectado con la vid, ¿sabe qué sucede? Que es las ramas reciben la savia, la alimentación. Cuando las raíces beben agua, las ramas son fortalecidas y al fin van a llevar muchos frutos. Así el cristiano debe que estar con esa dependencia, arraigado, agarrado de Cristo, no soltar al Señor. Eso es indicativo de que esa persona depende de Dios. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Que va a llevar mucho fruto. ¿Y cuál es el fruto? El fruto espiritual, el fruto que viene del Espíritu. Y eso nos va a llevar a nosotros a que podamos llevar un carácter, el carácter de Cristo se refleje en nuestras vidas en toda situación. Por eso es que es tan importante nuestra dependencia de Cristo, que no nos soltemos de Cristo para que tengamos mucho fruto. Tenemos que estar agarrados de Cristo. Así como dice, sin mí nada podéis hacer. No podemos llevar fruto espiritual si no estamos agarrados de Cristo. Entonces, bienaventurados son aquellos, los de pobre de espíritu, que reconocen esto, que no tienen un corazón que se independiente, que no tienen una actitud de independencia, de que se piense que todo lo sabe. Y es como estábamos hablando, nuestra hermana Belkis mencionó de eso, ¿verdad? Que no es tanto, los estudios son maravillosos, los estudios, como dice mi mamá, el que lee viaja lejos, viaja a todas partes del mundo. Es importante leer, es importante estudiar, pero eso no nos da a nosotros la humildad que nosotros necesitamos, que seamos aquellas vidas que dependamos del Señor, que tengamos una actitud y un espíritu pobre, no un espíritu altanero, un espíritu arrogante. Entonces ahí
entonces nosotros estamos siendo independientes, andando por nosotros mismos. Cuando dependemos de nuestros estudios, estamos diciendo, yo lo sé todo, ya yo lo estudié, ya yo no Mm. necesito a nadie. Entonces, sin Cristo no podemos hacer los dones del Espíritu, el fruto espiritual. No se puede manifestar en nuestras vidas si no somos pobres en espíritu. Algo muy importante, porque esto nos lleva a nosotros a llevar una conducta moral que da testimonio cristiano. Gloria a Dios. Judy, yo creo que al tú citar esa cita bíblica de Juan capítulo 15, destapaste una olla. Ay, ay, ay. Ahora bien, la pregunta es, ¿de quién tú estás dependiendo? Mm, ¿De quién es tú estás dependiendo de tu trabajo, de tu jefe? ¿Tú estás dependiendo del pastor de la iglesia? O sea, de los alimentos que él te pueda dar durante un culto. ¿De quién tú dependes? Sí, porque hay muchos que cuando el pastor o el líder que sea comete algo, se va, se descarría. ¿A dónde está tu dependencia? ¿Dónde está tu? Si el Señor te dice ahora mismo, mira, suelta ese trabajo, que yo quiero que tú hagas tiempo completo. Yo te necesito para tal misión, tal tarea, y te comienza a dar instrucciones. Y tú comienzas a discutir con el Señor y a decirle, Señor, pero tú sabes que esa es mi fuente de ingreso, que yo sin trabajo yo no puedo. ¿Tú sabes lo que tú le estás diciendo al Señor? Yo dependo de mi trabajo, yo no dependo de ti. Pero ¿quién fue que te dio el trabajo? ¿Quién es el que está supliéndote? Ahí el Señor nos prueba en la fe y nos deja saber quién es, de quién es que tú dependes, de quién es que tú defiendes, a dónde tú tienes tu confianza y tu fe. Porque yo te aseguro que si el Señor te dice, deja esto, o Él te da algo mejor, o Él te va a suplir de otra manera para sostenerte. Porque yo he escuchado testimonios de gente donde lo han dejado todo y el Señor nunca los ha dejado. Jesús mismo se despojó de todo y lo dejó todo por amor y por obediencia a su Padre. Jesús es pobre de espíritu porque él depende de su Padre. Él nunca cuando anduvo la tierra, y es el ejemplo más mejor que podemos decir, él siempre decía, yo hago lo que veo a mi Padre hacer. Yo hablo lo que escucho a mi Padre decir. Yo dependo de mi Padre. Por eso él pudo decir, yo soy manso y humilde de corazón, amén. porque él dependía totalmente y absolutamente de su Padre que estaba en los cielos. Y la pregunta es, ¿puedes tú depender del Padre celestial, de tu Padre celestial? ¿Puedes tú decir lo mismo que dijo el maestro? ¿Puedes tú dejarlo todo e irte a caminar por ahí a lugares lejanos y convocar a otros a que te sigan por la obra del Señor? ¿Puedes tú hacer lo mismo? Porque es muy fácil decir yo dependo de Dios. Porque si uno dice yo dependo de Dios, vas a ser probado Mm, para ver si es verdad que tú dependes de Dios, para ver si tú eres pobre de espíritu. El que es pobre de espíritu no espera a que otro le diga, ponte a estudiar la palabra. El que es pobre de espíritu no espera que otro le diga, vamos a orar. Él es el que inicia la oración. Él es que busca al Señor porque él sabe que él carece de tener más del Señor.
Él es el que aparta horas aparte, el que está conectado 24/7 con el Espíritu Santo. El pobre de espíritu no se vanagloria, sino siempre su mirada está enfocada en Él, no está enfocada en la circunstancia ni en los hombres. El que es pobre de espíritu, aleluya, bendito tú eres, mi Dios. Mira arriba a los cielos y como tiene acceso al reino de Dios, puede ver lo que está pasando en el reino de los cielos. Yo no sé si tú quieres continuar el siguiente versículo. No, nos vamos a quedar en este versículo por ahora, hablando acerca de los pobres en espíritu, ¿verdad? Que tienen una carencia, no carecen de ciertas conductas que no deben de estar. Y tú mencionaste algo muy importante, ¿verdad? Mencionaste acerca de que lo que son pobres de espíritu estudian la palabra. Tú sabes que eso es tan importante porque el que es pobre de espíritu es una persona enseñable. Es una persona con espíritu de discipulado. E Es una persona, insansable, insensable, o sea, no se sacia. no se Quiere sabe. más, quiere más, quieres más. Exacto. Y es una palabra, una persona que siempre está buscando aprender más y dejarse enseñar. Es un discípulo, ¿verdad? Una persona que es flexible, escucha la palabra de Dios, porque no es altanero, sino que tiene un espíritu que se deja enseñar, que siempre está buscando aprender cosas nuevas, aprenderla, especialmente hablando del espíritu, del alma. Es una persona, mira, eso me pone a mí hasta pensar el versículo que dice en la Biblia, el, que, que así como clama como el siervo clama en las corrientes de las aguas, así clama Así, por alma ti, de oh Dios. Dios, el alma mía. Santo. Es una persona que busca a Dios. Es una Insaciable. persona que reconoce a Dios. Es una persona que tiene un concepto de Dios, de quién es. Usted sabe, la persona que es humilde es alguien que no se sube, que no tiene un espíritu porque la persona que tiene esa soberbia y que tiene ese espíritu de que ya yo sé, ya yo conozco, mire, tenemos que cuidarnos de eso, porque cuando eso toca nuestras vidas, de esa arrogancia, de que ya yo lo sé, o por ejemplo, Mm. a veces alguien está hablando sobre un tema y la persona dice, ya yo sé eso. Tenemos que cuidarnos de eso, ¿verdad? Y dar oído. El oído nos ayuda a nosotros a mantenernos con un corazón dispuesto a aprender, dispuesto a recibir. Y eso, mire, eso abre, como tú dijiste anteriormente, que eso abre muchas puertas, porque al nosotros dar oído, al escuchar, a tener ese espíritu enseñable, mire, eso crea en nosotros mucha sabiduría. La sabiduría es algo que nosotros tenemos que buscarla como un tesoro muy apreciado, algo muy, muy importante para nuestras vidas. Esa sabiduría que emana de Dios, esa sabiduría que nos calma a nosotros, que nos pone freno y que dice, escucha, aprende y que cada día está diligentemente buscando aprender. Eso es un espíritu, una persona pobre de espíritu, algo muy valorable y me llama mucho la atención también que en las bienaventuranzas es el número uno. El Señor Jesús comienza a hablarle a los discípulos acerca de ser pobre en espíritu, de mantenernos bajitos, de mantenernos no es en esa pobreza, como tú dijiste, que a veces pensamos que estamos hablando de una pobreza de cosas materiales. Eso está muy lejos a lo que estamos hablando, porque Dios le da riqueza a personas como a otros también. Quizás la riqueza no es para todo el mundo, pero el que pueda, gloria a Dios, por sus habilidades o que Dios le da la facultad
para las riquezas, gloria a Dios, pero estamos hablando de esa riqueza intelectual, esa riqueza de reconocer quién es Dios, la soberanía de Dios, que Él es el todopoderoso sobre todas las cosas y que nosotros estamos para darle la gloria a Él. Reflejar que Cristo sea reflejado en nuestras vidas. A eso que el Señor nos está llamando a nosotros, ¿verdad? Que podamos tener ese espíritu enseñable, que podamos nosotros sentarnos a escuchar a otros, aprender de otros, indiscutiblemente de quien sea, darle oído y tener esa paciencia, esa calma para nosotros, no darnos o reconocernos que ya lo hemos aprendido todo en la vida, que ya todo lo conocemos y que otras personas cuando tienen algo que compartir no se sienta como que yo sé más que esa persona no tiene nada que darme, que Dios nos libre de tener un corazón de ese nivel o tala, no sé cómo decirle, para alguien le dice de ese calibre, ¿verdad? Que Dios Ujú. nos cuide a nosotros. No sé si alguien más quisiera decir algo. Aquí tenemos varias personas que están conectadas, que reconocemos que son personas sabias, que el Señor le ha dado tantas capacidades y estudiamos la Biblia, ¿verdad? Pues somos estudiantes de la Biblia. Yo digo que toda la vida debemos ser estudiantes de la Biblia, ser discípulos de Cristo, toda la vida. Y eso es tener un espíritu pobre, ¿verdad? Tener un espíritu enseñable, que nos podamos dejar nosotros también poder recibir enseñanzas de otros. Así que está abierta el panel. Gloria a Dios. ¿Alguien Parece que se más? le comieron la lengua a los Aprendí, ratones. Ah, aprendí algo nuevo. Pobre de espíritu. Quiero ser pobre de espíritu. ya lo sabe. Yo también. Quiero ser pobre de espíritu. Me impresionó mucho esa palabra y esa enseñanza del pobre de espíritu. Yo pensaba que el pobre de espíritu era el que no sabía nada, no podía aprender. ¿Ves qué importantes son los estudios? Para mí, una persona pobre de espíritu, que qué pobre tú eres espiritualmente. O sea, cuando tú le dices a una gente así, es porque esa gente no tiene sentimiento bueno en el mundo, eso es así. Entonces, aquí donde estamos, o sea, con Dios es diferente. El pobre de espíritu es una persona que es buena persona, que quiere ser más humilde. Yo no sabía esa palabra y aprendí hoy, ahora. Amén. ¿Ves? Amén. Gloria a Dios. Gracias, pues nos alegramos de que podemos ver que la palabra está llegando. Este conversatorio, tiempo de enseñanza, pues es muy importante porque hay cosas que, como dije anteriormente, no lo sabemos todo. Y es muy lindo cuando nosotros nos sentamos a estudiar la Biblia. Y para eso estamos, estudiando la Biblia. Hemos abierto la Biblia en Mateo capítulo 5. Y mire, solamente la introducción, ¿qué tanto hemos aprendido en este hermoso tiempo? Y esa es la verdadera humildad, ¿verdad? El llamado, el pobre de espíritu es que seamos humildes, a eso que se refiere. Y está diciendo que bienaventuranza, que son bienaventurados los de pobre de espíritu, está diciendo que son muy dichosos, que son dichosos y son felices. Gloria a Dios. Pero dice, ¿por qué? Y él dice el por qué. Ahí está. ¿Por qué son dichosos? Porque de tal es el reino de los cielos. Es una Amén. humildad que nos lleva a nosotros a vivir una vida transparente, una vida, ¿verdad? Que las personas puedan decir que así como tú eres en todo lugar, eh, no importa en qué lugar tú estás, llevar una vida transparente, una vida humilde, ¿verdad? Una vida que no sea arrogante, como hemos dicho anteriormente, que es una dependencia de Dios, es depender de Dios y no de sus propios méritos,
ni de lo que haya estudiado, ni de su conocimiento. Conocer, reconocer a Dios como nuestro Padre, el único Dios verdadero, y servirle a Dios, porque para reconocer que Dios es el Todopoderoso, el que tiene todo conocimiento, nosotros le estamos dándole la gloria a Él y dándole su mérito. Gloria a Jesús, que también, que en ese, un espíritu enseñable, tener, ¿verdad? Que se denota en nuestras vidas, que nuestro interior está dispuesto a cambiar. Es un espíritu humilde. Un pobre de Amén. espíritu es aquel que quiere cambiar, que un cambio de vida, que reconocer. Usted sabe que las personas hasta que no reconocen, es muy difícil que cambien, porque las personas primero, así son como las personas que están también en adicción. Si una persona quiere cambiar su vida, si quiere cambiar, dejar los vicios, tiene que reconocer su condición, que necesita ayuda. Es un espíritu pobre, es una persona que es humilde, que reconoce su condición, que reconoce que necesita ayuda, que hay algo mal, buscar ayuda, ¿verdad? Irse a los pies de Cristo, a la cruz y decir, Señor, estoy aquí, necesito de ti. Te pido perdón por eso que tengo, que no está bien, no lo acepto, yo lo rechazo y yo necesito tu ayuda. Es un corazón humilde, un corazón que busca la ayuda de Dios, que desea, ¿verdad? Un cambio y que refleja el carácter de Cristo en su vida, no solamente interior, sino también exterior. ¿Alguien más iba a decir algo? Creo que la hermana Mara. Mar, adelante. Amén. Santo. Amén. Gloria a Dios. Nos Ay, ay, estamos ay. gozando. Sí, verdad, aquí también cuando Jesús se expresa, ¿verdad? Que dice que viendo la multitud, sabíamos que Jesús era una persona famosa, una persona que todo el mundo quería seguirlo, todo el mundo quería acercar. No se escucha. Tenemos problemas de conexión. Bueno, Ahora me escucha. ahora sí. O bueno, déjame pegarme un poco más. Ajá, como decía que vemos algo tan importante que dice que Jesús subió al monte. Mira el ejemplo que Jesús nos daba, lo que es la conexión con Dios. Jesús siendo 100% Dios, aunque él era 100% hombre, pero dice que él subía al monte. ¿Qué significa el monte? El monte, ¿verdad? Significa esa conexión con el Padre, esa relación, esa necesidad de hablar, esa necesidad de buscar la dirección. Y eso era lo que Jesús hacía, de que él buscaba la dirección del Padre. ¿Para qué? Para poder enseñarle a esa multitud. Y dice que el sermón del monte, ¿verdad? Era un desafío totalmente. ¿Por qué era un desafío? Porque había muchas personas soberbias, legalistas, Mm, líderes religiosos. En esos días lo que se movía era el legalismo, los corazones duros, las personas que proclamaban tener un Dios verdadero, pero sus dioses eran falsos. No era el Dios que Jesucristo le estaba enseñando en ese mismo momento. Y por eso Jesús le llama y le dice, lo llama a regresar de nuevo a los mensajes de los profetas. Mm. ¿Cuáles eran los profetas? Los del Antiguo Testamento. Que como Jesús enseñaba que la obediencia del corazón es más importante que el cumplimiento de un legalista. Jesús quería enseñarle a los discípulos la importancia de estar pegado a la vid, como dijo la pastora. La importancia de tener esa amistad con Dios. La santo. importancia de buscar la dirección con Dios.
La importancia de buscar esa guianza. Y por eso el Señor le llamó la bienaventuranza. Y le estaba diciendo a los discípulos, la bienaventuranza es un código de ética. Para los discípulos le estabas enseñando y le dice, Ujú. es una norma de conducta. Le enseñaba a los discípulos, no se dejen llevar de aquellos fariseos, no se dejen llevar de esos legalistas, no se dejen llevar de los religiosos. Yo lo que quiero conquistar es el corazón. Lo que quiero es transformar la vida a que es Gloria a Dios. Se le fue el volumen otra vez, hermana Mara. ¿Sabe, Belkis? Ella habló del monte y yo estaba meditando en eso, en lo que ella entra. continúe, Siga, pastora, porque siga, siga, que está bueno. bendito Dios, volvió y se fue. Ok, Sí, gloria a Dios, santo, gracias, Padre. Ya te escuchamos. ¿Verdad? Ese estilo de conducta que era lo que el Señor buscaba romper, la dureza del corazón. Porque, como decía Belki también, pobre de espíritu, es aquel que tiene una sed insaciable, ujú, es aquel que busca la llenanza del espíritu, que busca el aceite, que busca llenar esa lámpara, que busca tener el brillo del Espíritu Santo. Es esa conexión que Dios le estaba mostrando a los discípulos. Ustedes no pueden lograr nada a través de tradición, a través de lo que ustedes han aprendido. Mi enseñanza es verdadera, como le dijo el Señor. Mi enseñanza es la que transforma un corazón podrido a un corazón renovado en el espíritu, un corazón misericordioso, un corazón perdonador, un corazón que sepa sentir la dolencia de los demás, un corazón dispuesto a servir como Dios quiere que nosotros le servimos. Y el Señor estaba, ¿verdad?, contrastando los valores del reino. ¿Cuáles eran esos valores del reino? Eran las cosas eternas, porque lo de la tierra es pasajero, pero lo del cielo es eterno. amén. Y Dios, Jesús quería traer esa enseñanza a los discípulos para que su corazón fueran firme, igual que nos está dando a nosotros esta enseñanza, para que nuestros corazones estén firmes. ¿En quién? En la enseñanza de Jesús. Que podemos tener un espíritu sensible, un espíritu abierto a la enseñanza, ser dóciles, que nuestro corazón estén abierto a recibir de esa gracia y esa llenura que como Dios quiere llenarnos nuestros corazones, nuestro espíritu, como dice la palabra, ¿verdad? Que debemos llenarnos cada día más de las cosas del reino de los cielos y no lo de la tierra. Porque lo de aquí y de la tierra son afanes y son pasajeros y pasan, pero los que buscan el reino de Dios y su justicia verán la gloria de Dios. Así que le dejo aquí. Santo Dios. Ya vamos a culminar porque si seguimos, vamos a seguir encontrando más informaciones, vamos a seguir encontrando, porque mire, esa pasión que tenía el Señor Jesús por enseñar, por salvar vidas, por rescatarlos como buen pastor. Oye, ahí también hay mucha tela que cortar. La misericordia de Dios, mira, él se dedicaba a subir montes, se dedicaba a ir a valles, a cruzar ríos. Mire, por todos lados, el Señor Jesús iba a buscar las vidas perdidas, también cuando fue a salvar a la mujer samaritana, como fue
con Zaqueo que fue a su casa. Oiga, tantas cosas, tantos ejemplos acerca de la vida de Jesús para él salvar nuestras vidas. El Señor estaba muy atento, con ese cuidado tan amoroso. Y acerca del monte, después yo voy a hablar un poquito sobre eso, pero no hoy. Mi hermana Belkis levantó la mano. Adelante, Sí, Belkis. lo que pasa fue que la hermana Mara Ujú. detonó algo muy poderoso ahí con todo lo que ella habló Oh, sobre el corazón, sobre lo que Dios quiere hacer en nuestro corazón. Y en este tiempo, quería decir esto, en este tiempo el Señor quiere operar nuestro corazón. Él quiere hacer una cirugía de corazón abierto. Y el despojarse de todo es parte de, de esa operación del corazón. Es tu reconocer delante de Dios, estamos hablando de lo mismo, del mismo punto de ser puro de espíritu, es reconocer delante de Dios que hay cosas dentro de uno mismo que uno tiene que sacar. ujú. Es como cuando el Señor le dijo a Moisés, entra la mano en tu pecho. Cuando él le entró y él le sacó, salió lepra. O sea, la lepra refleja muchas cosas dentro de nosotros que hay que sacarla. Ay, 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 cuánta lepra en los corazones. Es como cuando él le dijo a Moisés, quita tu calzado, porque el piso donde tú estás es un lugar santo. Es limpiarnos, es purificarnos. Y en este tiempo, nosotros necesitamos reajustarnos y meditar en esto que está saliendo ahora. Porque mira, esto se conecta a gente, inclusive con lo que dice Efesios capítulo 4, donde dice que a unos Dios lo hizo, el Señor mismo constituyó apóstol, profeta, Maestro. pastor, maestro, evangelista. Cada uno de esos ministerios tienen una descripción de quién fue Jesús en la tierra. Tiene la esencia de Cristo. Por ejemplo, el corazón pastoral tiene que ser un corazón cuidador, un corazón que sufre por aquellos que están perdidos, que guía a otros, que cuida, que sana las heridas. Y eso hacía el maestro. Eso mismo hacía el Señor. Él iba como un pastor detrás de las ovejas que estaban perdidas, a buscarla. Entonces, el pobre de espíritu tiene que ser dependiente del Señor. Eso lo hablamos. Pero ese corazón, como dijo la hermana Mara, tiene que ser limpiado, purificado. Tenemos que desnudarnos delante de Dios. Aunque estamos desnudos delante de su presencia, uno tiene que desnudarse delante de Dios. No podemos ser hipócritas y venir con hipocresía delante del Señor. A querer orar con hipocresía. Ay, Señor, tú sabes, tú conoces. Dame esto, dame lo otro, dame esto. Y todo es pide, pide, pide. ¿Cuándo será el día que nosotros nos vamos a presentar delante del Señor y decirle al Señor, como dijo el salmista David, examíname, oh Dios, mi corazón, conoce lo que hay en mis pensamientos. Amén. Es limpiar nuestro corazón, como dice la hermana Mara. Este tiempo es un tiempo para que nosotros vengamos delante del Señor y nos pongamos a cuenta, a cuenta. ¿Qué es lo que tú quieres que yo deje? ¿Qué es lo que tú quieres que yo suelte? ¿Qué es lo que tú quieres que yo suelte para tú poder transformar mi corazón en un corazón bueno, amable, humilde, bondadoso, misericordioso? Y voy a decir esto, deja de hacer tantas actividades, tanta obra y tanto lugar y cógete una semana para estar en la presencia del Señor. Que muchas veces nos llenamos mucho de actividad y de muchas cosas, y aquí, allá y allá, y no nos da el tiempo como para estar en la presencia del Señor. Es necesario que vengamos delante del Señor y decir, Señor,
yo necesito una cirugía de corazón abierto. Amén. Opérame, libera todo lo que está ahí en mí, sana mi corazón. Y el Señor te va a indicar, te va a decir, mira, tienes falta de perdón en tu corazón, tú tienes que perdonar a fulana, fulano, fulano. Tú tienes que ir donde ellos. Tú estás falta con desobediencia, no me has obedecido en esto, en esto. No estás haciendo lo que yo te digo. El Señor nos va a decir qué hay dentro de nosotros que debe ser no cambiado, transformado, porque los cambios se dan por medio de la transformación. Ujú. Hay personas que el Señor le ha dicho literalmente, no quiero que hagan más eventos ni nada de eso, y les cierra la puerta, porque han perdido el primer amor, que es la dependencia del Señor. Y Él lo habla en el libro de Apocalipsis. Has dejado el primer amor. Eres tibio. Ni eres caliente ni eres frío, eres tibio. Te voy a vomitar de mi boca. Entonces no esperemos a que el Señor diga, te voy a vomitar de mi boca, sino vayamos antes de Él decir, porque es duro y es difícil. En las iglesias, en las congregaciones, están llenas de personas que necesitan un 911 de cirugía del corazón. Y aquí lo voy a dejar. Gloria a Dios. Yo creo que es un momento muy importante en esta hora para que nosotros podamos despedirnos con una oración. Primeramente, quiero dar las gracias a todos los que se conectaron por este medio y voy a pedir a mi hermana Mara, si le es posible, por favor, elevar una oración para aquellas vidas que Dios ha tocado su corazón. Un llamado a ser transformados. Aleluya. Aleluya. Gracias. Gracias, Maestro. Te damos gracias por el cuidado que tiene para cada uno de nosotros, Señor. Gracias por tu palabra, que es nuestro espejo. Gracias, amado Dios, porque tú escudriñas nuestra mente, nuestros corazones y nos permite ver, oh Dios, como un espejo, Señor. Gracias, mi Dios, por tocar la pastora. Gracias. Gracias por cada uno de mis hermanas que están aquí. Gracias por la hermana Belkis. Amén. Gracias, Padre. Gracias porque estamos a tus pies y estamos aquí, papá, porque queremos ser guiada por ti, oh Dios. Oh Padre, pero nosotros nos acercamos por aquellos, Señor, que van a escuchar esta palabra. Y esta palabra va a llegar a la profundidad de su alma, de su corazón, y va a escudriñar su mente, Señor, y va a escudriñar lo más profundo del alma. Padre, pedimos, Señor, que tu espíritu los convenza, Amén. que tu espíritu, oh, arranque de raíz ese pecado y lo traiga a la luz. Padre, obra conforme a tu propósito. Amén. Obra, Señor, desarraigando, moviendo, indagando en la profundidad del corazón y rompiendo todas cadenas, rompiendo toda dureza, rompiendo toda ceguera, rompiendo en esta noche, Padre, porque tu palabra es vida. Tu palabra es la que llega como martillo y no desnuda, Padre, delante de ti. Amén. Hay almas que necesitan, hay almas que están necesitados, Dios mío, de esta palabra, porque tu palabra cuando es predicada con el fuego del Espíritu y cuando es puesta en evidencia a través de tu Santo Espíritu, es la que rompe y llega a la profundidad del corazón y trae esa convicción, Padre.
Gracias en esta noche, Padre. Ponemos en tus manos lo que han de ser salvos, Señor. Síguelo dirigiendo, síguelo trayendo a tus pies. Sigue, Señor, oh Dios, abriendo sus ojos para que ellos puedan mirar. Abre sus oídos para que puedan oír. Abre su corazón para que puedan entender. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, gloria a Dios. Ya tenemos, ¿verdad? Ese llamado que el Señor nos llama a tener un corazón seamos pobres de espíritu, que tengamos ese llamado pendiente en esta noche, que podamos considerarlo y tenerlo pendiente como esa es la primera bienaventuranza que el Señor nos ha dado, que esa enseñanza que le dio a sus discípulos, que le dio a los que estaban ahí, nos los da todavía a nosotros, estos códigos de enseñanza de conducta, que nosotros podamos apreciarla, que la podamos atesorar y que podamos ponerlas en práctica. El próximo estudio que vamos a dar es acerca de los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¡Wow! Tremendo. Así que le estaremos avisando para que puedan conectarse y así juntos podamos disfrutar de este estudio bíblico, de este capítulo que nos da a nosotros tantas enseñanzas. Así que Dios le bendiga y hasta la próxima.